¿Qué tal esa entrevista con mi carnal Big Metra? Muy chingona y entretenida, ¿no? Llega con nosotros uno de los crews más representativos de la Ciudad de México, los DFK, 25 aniversario, contándonos desde las primeras fiestas hasta los primeros rappers extranjeros en traernos aquí a la ciudad. Esto es Ruso Línea, ¡pum! Carnales, muchas gracias. ¿Cómo los presento? DFK, MDFK, los de Distrito Federal Kings, los motherfuckers. Ustedes díganme, ¿cómo los presentamos, papás? Como crew, como lo que somos de FK, que quiere decir Distrito Federal Caos, por ahí empezamos porque DF King se escucha muy pretencioso y no iniciamos así con ese nombre. Pero lo llegaron a hacer, papás, ¿no? Así nos decían. Pues carnales, muchas gracias y ahora sí que platíquenos. Bueno, tenemos entendido que estamos con pionerísimos. ¿Cómo empieza el pedo? ¿Por el graffiti, por el rap? ¿Cómo empieza todo este desmadre, carnal? Pues empieza evidentemente bueno, sí empieza por música, por la música empieza, es una historia algo larga de platicar, pero sí, en ese tiempo, pues bueno, ya teníamos una amistad, estaba Jacob, Pastra, Edwan, Jason en paz descanse, un gran hermano, y ya de ahí partimos ya con graffiti. Ok, entonces empieza, el rumor es, o lo que yo sé, que es por el graffiti, ¿no? Graffiti, sí, empieza el club con graffiti. Con graffiti. Sí, pero te mencionaba, previo a esto ya teníamos una amistad, ya había una amistad y ya estaba la música presente. Yo ya los conozco, el rap. Pero a la banda, bueno, debo de aclarar este pinche punto. Es la primera entrevista que están haciendo después de tantos años, 25 años. 25 años estamos cumpliendo. Es un gran camino. No mames. Es una fortuna seguir con estos hermanos, con este crew, 25 años. Y sí. Yo ya los conozco. Tú dinos, carnal. ¿Quién? Pues yo soy Spawn, el policía del funk. Poli. Yo soy News, hago graffiti. Okay. Yo soy Smirk. Yo soy Sorcom, igual hice graffiti. Femur, también hice graffiti. Soy Jacob, soy MC. Yo soy Skull One y soy DJ. Yo soy Lars y también estuve haciendo graffiti, hago un poco de stencil y sacando también. No, mi nombre es Edgar, me conocen como Edwan, el cirujano, por ejemplo. Soy uno de los integrantes más viejos del crew, uno de los iniciadores. Desde el inicio quisimos que esto fuera acerca del hip hop y así lo hemos tratado de mantener a lo largo de todos los años. Cada esquina la hemos tratado de tratar con diferentes actividades y todo lo demás. Y pues mi fuerte fue finalmente la producción musical y yo soy el que me encargaba de producirle a la mayor parte del crew y también a algunos otros que colaboraron con nosotros en todo el proceso. Yo soy Iván, me dicen Didi o Gogo, y pues prácticamente al primero que conocí de todos, o a los primeros fueron a Femur y a Smirk, y pues ya de ahí pues partió, ¿no? Para conocer a todos los demás, y pues ya un ratototote de estar con ellos. Bueno, yo soy Pastra, yo también aquí estoy desde hace ya un rato. Como dice Smith, pues realmente lo primero que nos unió fue la música, y ya lo que consolidó al crew como tal, como formación, pues sí, fue el graffiti principalmente. Yo pues, realmente me considero más bien entusiasta, me gusta un poco de todo, aunque también mi línea es la gráfica, ¿no? Si no tanto el graffiti, yo me fui más por la gráfica. Y pues sí, aquí vamos a tratar de resumir 25 años de historia. Me dicen Ventosa y orgulloso de pertenecer a esta familia. Ya más de 20 años conociéndolos, yo entré al club gracias a Edwin y a partir de ahí para acá, súper orgulloso de pertenecer a esta familia. Yo soy Tibu Juan, MC, diseño, varias cosas hago y pues es un honor formar parte de este crew y de la amistad tan grande que tengo con ellos.
son mis amigos de toda la vida y grandes aventuras hemos vivido y es un honor representar DFK en todo, ¿no? ¿Qué tal? Yo soy David González, todos me conocen como Kashi. Realmente creo que soy el mayor de todos y pues ya tengo bastante tiempo pues ahí conociéndolos y estando en el crew. Hola, buenas noches, familia. Les agradezco esto que está por crearse. Yo soy parte del crew, gracias al graffiti, gracias a mis hermanos. Soy Break Boy, soy escritor de graffiti de hace unos años con el crew. Agradezco por ser parte de esto. Aquí estoy. Soy el Tusi de FK y pues no tengo más que decir, más que pues bienvenidos todos los que estamos aquí. De hecho, no los que están en línea y los que estamos aquí no somos todos. Faltan muchas personas que fueron pioneros, otras personas que se han ido integrando a lo largo de estos años, ¿no? Porque algo que es fundamental para nosotros es no el talento. Fíjate que en el crew nunca se buscó que alguien fuera talentoso para pertenecer. Yo creo que algo que nos une, como es la música y lo que podemos hacer, es más fuerte la amistad. Porque como ya escuchas, son 30, 25 años y algo que quiero mencionar para que se vaya como que aclarando ideas es que la mayoría pertenecemos al sur de la Ciudad de México. De Avenida Santana o la colonia Culhuacán o los Culhuacanes, que es de donde somos la mayoría, de Avenida Santana. Pues ahí es donde está el famosísimo puente, ¿no? El puente de Santana. Que ahí es donde se juntaba la banda. Nos juntábamos ahí en el puente de Santana. Antes de ahí nos juntábamos en un lugar que se llamaba Las Oficinas, que está cerca de ahí. Luego los macetones y ya de ahí nos pasamos al puente. Ya cuando el crew empezó a crecer, ya nos pasamos al puente. Ahí o sea, el puente ya fue después. Ya el puente fue como por el 98. Por eso yo me enteré del puente primero. Sí, pero era nuestro punto de reunión, ahí hacíamos de todo. A ver, aquí hay como, no sé si sea rumor o sea verdad, ustedes díganos. Mi canal tiene algún punto ahí muy, muy chingón, güey, ¿no? Para pertenecer al crew ahorita porque ya son amigos, son amistades ya, pero al principio no era fácil, güey. O sea, sí, pues para eso entonces sí era de... Sí. ¿Cómo era ese? O sea, ¿cómo llegabas para pertenecer? Porque mucha banda quiso ser, pero no todos podían, güey, ¿no? Lo que pasa es que, fíjate que fue bien interesante lo que sucedió, porque por ejemplo Jacob, Emilio, Edgar Jason fueron a la secundaria, o sea, ya eran personas que se conocían desde la secundaria. Ya te estoy hablando de antes de o sea, inicios de los 90, yo creo finales de los 80, ellos ya venían escuchando hip hop. Entonces, ya éramos amigos. Básicamente, el crew se vuelve como popular o exponencial hacia los demás. Primero, pues el graffiti fue el que le dio como cara. Entonces ya unos tenían el pase automático porque pues ya eran amigos de familia, ¿no? Entonces ya cambiábamos cassettes, o sea, yo creo que el graffiti sí surge de la música porque pues veíamos MTV Raps y en los videos había graffiti atrás, comprabas una revista Source o una Vibe y tenían dedicadas una página, 2 páginas de graffiti. De graffiti, sí, claro. Güey. Entonces, pues de ahí, o sea, tú veías graffiti en el video y lo que querías era hacer lo que veías en los videos. O comprabas la revista y decías, bueno, yo quiero hacer. Los que teníamos de alguna manera facilidad para hacerlo, pues empezamos a hacer graffiti, ¿no? Entonces yo creo que el graffiti fue el que le dio la cara al crew, pero el crew ya venía desde antes con ellos que ya se conocían por el hip hop. Entonces, eso yo creo que diferenciaba a muchos otros crews que finalmente hacían graffiti, pero venían escuchando otras cosas que también se dieron, o que también se permearon como en los 90s, ¿no? Entonces, pero lo que sí era interesante de DFK, que era un crew que, aparte de hacer graffiti, estaba dedicado a las otras esquinas del hip hop, ¿no? Claro. ¿Cuáles fueron sus inicios del hip hop? O sea, ¿cómo empezaron a escucharlo? ¿Por qué fue? ¿Qué fue? Pues prácticamente fue en un periodo de 1988. Yo conocí el hip hop por Pastra,
El primer álbum que él me enseñó fue Two Light Crew. Yo me quedé así sorprendido. Salt and Peppa, NWA, LL Cool J. Escuchábamos todo ese tipo de música, ¿no? Claro. Y pasó a una evolución de un grupo de amigos que se juntaba para escuchar hip hop a hacer dinámicas en fiestas. Ellos continuaron con el graffiti y así fue evolucionando, ¿no? Este crew, y las primeras influencias que tuvimos fueron en esas. Yo me acuerdo que en ese tiempo en México no había nada, era nulo, ¿no? Íbamos a fiestas, poníamos nuestros cassettes, nuestros CDs, y la respuesta de la gente era nula, no les gustaba. Y me acuerdo que en ese tiempo, antes estaba de México el Sindicato del Terror, por ejemplo, ¿no? Ya tiene bastantes años de eso, hasta que fuimos conociendo a estos grupos de Estados Unidos y fue lo mejor que me ha pasado a mí, ¿no? Que dijiste, wow, güey, no mames. Sí, así es. Qué chingón, güey, qué chingón. Sí, y es bien complicado, bueno, no es complicado, digo, es muy grato, porque pues es, el común denominador es la zona donde vivimos, ¿no? Entonces, la amistad, o sea, de ellos desde la secundaria y que empiezan a tener como gustos afines, ¿no? Que le pasa la música, el skate también fue parte fundamental o algo por lo que se conocieron los iniciadores, ¿no? Porque pues ya patinaban, de repente patinaban y escuchaban música, o de repente, no sé, te puedo contar mi experiencia. Yo fui a la secundaria donde fueron ellos, pero años después. Y yo, o sea, digo, no muchos años, no tampoco. Ya nos estás haciendo sentir. Un año, dos, pero por ejemplo, a mí algo que me marcó, no, o sea, yo el taller de electricidad, de repente llego, yo no iba en ese taller, ¿no? Pero llego al taller y veo un dibujo. Y cuando veo ese dibujo, pues me vuela la cabeza, ¿no? Y de repente veo que decía abajo Jorge Pastrano, ¿no? Y pues yo no los conocía, ¿no? Yo los conozco a ellos a los 14 años. No tenemos mucha diferencia de edad, pero somos como 1, 2, 3 años mayores y un poquito más alumnos, ¿no? Pero es eso, que éramos como todos de la zona y los primeros se conocieron ya sea por que patinaban o escuchaban música y pues algunos tuvieron el talento de dibujar, ¿no? Porque la verdad es que hay grandes artistas dentro del crew de los iniciadores. Después, como te menciona, pues la música es lo que hace que volteen la mirada y digan, wow, hay algo, ¿no? Que nos gusta y se llama rap. Y dentro del rap, pues hay una cultura que hay otras cosas que hacer. Y nosotros, o sea, yo no soy iniciador, pero pues vivo en la zona y empiezo a ver todo lo que ellos hacen y pues te vuela la cabeza. A cualquiera que vea eso, le vuela la cabeza ver que hay gente que está haciendo cosas que tú nunca habías visto, ¿no? Y que a ti te laten, que a ti te laten, güey, ¿no? Que a ti dices, Claro. verga, güey, no mames, eso que estás escuchando, yo también es el mismo ritmo que escucho, güey, ¿no? Que en ese entonces era muy difícil encontrar a la banda, güey, ¿no? A la misma banda que tenían los mismos gustos, güey, porque no había tanta red, bueno, no había nada, güey. No había nada. No había ni verga de todo eso, Sí. güey, ¿no? Pues era más bien por cómo te vestías, ¿no? Y También. decías, Exacto, a ese eso. güey seguro le gusta esto Sí. y le Le gusta. preguntabas, ¿no? Sí, mucha banda así es como dice que se toparon, así es como dice, güey, ese güey de seguro escucha rap, güey. Pues eso pasaba mucho en el Tower Records de Insurgentes y en el Mix Up de Insurgentes. O sea, yo creo que muchos conocimos a gente de otros crews o a gente que tenía los gustos afines, porque los veías en el área donde había poco hip hop o donde estaba la revista, y pues decías, este güey anda vestido tumbado o trae una playera de un grupo, pues seguramente le gusta. Y ahí fueron también como que cruzándose ciertos crews, ¿no? Porque realmente ahorita hace rato platicábamos que es bien interesante cómo nosotros que éramos del sur y también había gente en el oriente, ¿no? Como que también estaba como un poco... ¿Dividido? Pues no dividido, pero es ¿no? interesante de las periferias, ¿no? O sea, no... Seguramente va a haber gente que escuchaba hip hop en el centro de la Ciudad de México, pero era interesante que se diera en el oriente y en el sur, y probablemente en otros lados como Mixcoac, como Izcalli. en Izcalli, o sea, sí, pero eso nos llamaba mucho la atención, y que también de alguna manera el puente ya en esta segunda base, porque bueno, si estábamos dentro de la unidad donde crecimos, estábamos escondidos. En el momento en que salimos al puente, pues ya estuvimos expuestos a una avenida principal, donde todo el mundo, nosotros pintábamos ahí porque era nuestra zona, pero muchos crews venían a ponerse ahí
para hacerse visibles, y viceversa, también nosotros íbamos a pintar en otros lados, claro, pero para ya comunicarnos, ya ¿no? se escuchaba el puente, güey, ¿no? O sea, ya por otros lados ya se escuchaba que ese puente era donde estaban ustedes, güey. Sí, Santana era su galería también, así, cañón. Que iban Pasabas por ahí. a darle y iban a Sí. decir, güeyes, aquí también estamos nosotros, ¿no? Pero era también raro porque, por ejemplo, yo vivía en el centro en ese tiempo, pero me juntaba mucho en el oriente con la banda de los CHK, con los SF. Entonces yo conocía a Julio de King en la secundaria abierta. Entonces, y él me presentó a Jacob y así me fueron presentando a cada uno. Pero era muy chistoso porque yo me llevaba muy bien con ellos. Y en ese punto ya había como ciertas fricciones entre CHK, entre SF, entre DFK. Y por ejemplo, yo que me llevaba con ellos, era bien chido porque a mí me trataban bien chido, ¿no? Pero de repente la demás banda decía, no, es que esos güeyes son bien mamones, es que hicieron un manifiesto de que si alguien se ponía sobre Santana los iban a tapar. Y tú dices, güey, pero pues no manches, ¿por qué no platicas con ellos? No, es que son ricos, así, cosas, conceptos bien extraños de la banda, güey. Pero bueno, pero sí había esa... Tal vez ese pensar de Cruz, güey. Siempre, sí. Sí, bueno, yo creo que la competencia como que era una situación inherente y siempre lo ha sido en el hip hop, ¿no? En cualquiera de las esquinas, el ambiente o el deseo de competir para demostrar la habilidad es algo que pues es parte de cualquiera de las actividades, ya sea bailando, ya sea rapeando, ya sea haciendo habilidades de DJ o pintando graffiti, ¿no? No se puede evitar eso. Entonces, en nuestro proceso de ir conociendo toda esta cuestión del hip hop, pues todos nos fuimos juntando porque muchas veces fue por coincidencias, ¿no? Pero para que se dieran estas coincidencias, pues todos ya andábamos cada quien por su lado buscando cómo alimentar nuestra cabeza de más música, ¿sí? Entonces íbamos a los lugares donde creíamos que podía haber algo y ahí nos encontrábamos y veíamos y pues el código de vestimenta nos decía algo, ¿no? Tan solo la forma de vestir de cada uno de nosotros ya trataba de emular a lo que veíamos en los videos, como ahorita comentaron. Entonces, pues nos acercábamos y preguntábamos, oye, ¿te gusta esto? Y pues la respuesta era afirmativa, no, sí, y parecía que era pues como parte de la magia, ¿no? Porque estabas tú solo y lo que andabas buscando era otros para pertenecer a un conglomerado, un grupo, y no sentirte así como alienado por completo, porque ese fue el sentimiento que muchos al inicio teníamos, pensábamos que andábamos solitos en este mundo y que solo a nosotros nos gustaba el rap y sorpresa, no nada más a los que vivíamos en el sur, había otros lados del Distrito Federal donde también se hacía lo mismo. La pregunta pues era que si había como algún tipo de examen, ¿no? O cuáles eran las condiciones para hacer... ¿no? Estoy seguro que no era un examen, güey. Es que un poco la creencia era esa, ¿no? De no, es que no cualquiera y todo el rollo. Y sí, o sea, básicamente, pues claro, había un código, ¿no? Sí habían como ciertos requisitos. Creo que, no sé si ya se entendió en general con la respuesta que han dado claro, los demás, pero ya más específicamente, pues es que claro, o sea, todo el mundo en el graffiti sobre todo, pues escuchaba de todo tipo de música. Y como el DFK nace a partir de la música, pues era básico que te gustara, que entendieras el hip hop. No solo que escucharas uno o dos grupos por ahí, sino que realmente entendieras. O sea, esa era la base y era creo que el requisito pues más importante e indispensable. Entonces, claro, haciendo memoria, pues mucha gente de pronto se nos acercaba y que tenían mucho talento, pero en ese momento, particularmente de la historia, pues éramos un poquito más exigentes con la cuestión del hip hop. Entonces era como, bueno, sí, pero nosotros pues no escuchamos ska, lo nuestro no es el punk en este momento y pues no coincidíamos. Entonces, parte de lo que nos unía, ¿no? Pues de la característica que compartíamos todos era el rap y los 4 elementos.
está muy padre que te guste el graffiti, pero tienes que entender las otras 3 casas del hip hop. Entonces, creo que partiendo de ahí, pues era la parte en la que mucha gente pues no entendía que nuestra visión era esa, y por eso no le dábamos entrada fácil a cualquier persona. No era nada personal, obviamente, era una cuestión pues más bien como de, pues no puedes ser musulmán si no te quitas lo católico, y no sé, por poner un ejemplo burdo, ¿no? Tienes que creer en esto. Claro. ¿No? Y todos tenemos un credo y es Entonces, realmente, pues era por ahí. Entonces, por eso nos hicimos de esa fama. Y lo segundo, pues, otra vez, que tiene que ver con la música, pues, como ya lo comentaron, era tan complicado encontrar material, ¿no? No existían las redes, no existía cualquier tienda o ventas en línea donde consigues lo que quieras. Entonces, también era indispensable pues el intercambio musical y el intercambio de conocimiento, que es ahí por donde entiendo que pues mucha gente lo tomó un poquito como elitista el asunto, pero no, o sea, era, ok, pero ¿qué nos vas a aportar? ¿Qué le vas a aportar al crew, no? Entonces la aportación en ese entonces también conocimos a un cuate que se llama Alejandro, lo conocimos en Perisur, en el mix-up de Perisur, como dice Edwin. El código fue, él llevaba una camiseta de Public Enemy y dijimos, a ese cuate le gusta el hip hop. Empezamos a hablar y efectivamente cuando nos dimos cuenta que él también era un coleccionista de música hip hop, pues empezó el intercambio de, yo te paso estos discos, tú me prestas aquello. Entonces así se empezó esto, era un mercado negro de hip hop. Y pues eso fue lo que nos empezó a unir, ¿no? Primero como cuates, como amigos, y como decía Edwin, pues después el graffiti, cuando ya se le da forma al crew, como un grupo, como se consolida como crew, pues el graffiti es el que le da proyección, pero en realidad todo parte desde la música, y ese es un poco el requisito para que fueras parte del crew. Hago graffiti también desde hace mucho tiempo. No soy tampoco de los iniciales, pero había como crews que teníamos la idea de cerrar el círculo cuando ya nos sentíamos muy cómodos, ¿no? También así como de, bueno, ya creo que ya somos los que tenemos que estar y tenemos todos mucha afinidad, y empezar a aceptar gente es como, a veces no funciona, ¿verdad? Me imagino que en algunas ocasiones lo hicieron y no funcionó, y entonces estar como lidiando con esos problemas se vuelve como complicado. Entonces empiezas a cerrar como tu círculo, y ahí es cuando empiezan a decir, es que son mamones, no dejan que entre nadie, pero pues es que la neta estás como en un círculo que se vuelve familia y que se vuelve muy cómodo. Y hubo otros crews que al contrario querían crecer, o sea, no era como tanto el hecho de ser como una familia ni ser un grupo, sino el hecho de ser pues, muchos, ¿no? Así, y atascar por toda la ciudad y que todo el mundo los conociera, y así había muchos crews que eran con un chingo de integrantes. Entonces creo que en este caso pues también era como un crew muy cerrado y se sigue manteniendo, pues creo que casi prácticamente con los mismos, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Sí. De ahí viene un poco la percepción que tú decías de DF Kings, ¿no? O sea, la realidad es que yo tuve la fortuna de conocerlos, como te comenté, años atrás, pero yo no fui parte de DFK desde el inicio. Yo estuve en otros crews orgullosamente también, y desde afuera la perspectiva que se tenía de DFK, o sea, porque yo soy LEP, fui LEP, o sea, orgullosamente hice graffiti con muchos LEP y lo sigo compartiendo con ellos de amistad, pero yo con ellos crecí en el barrio, ¿no? Yo lo veía, y te puedo mencionar que exactamente lo que dice Pastra es la verdad. En ese tiempo las corrientes alternas de música pues era el punk, el rock, el ska, y los otros crews no estaban mal, o sea, era la realidad, era lo que ellos vivían, lo que a ellos les gustaba, ¿no? A ellos el graffiti les llegó de otra manera y lo asociaron con otro tipo de música, pero al ver que DFK lo asocia como con una cultura que viene de Estados Unidos, ¿no? Y que a lo mejor para tener acceso a cierto tipo de vestimenta tienes que pues tener dinero, ¿no? Porque la realidad es que yo lo veía y pues venimos de una zona que no es de dinero, ¿no? Pero a lo mejor todos pues podíamos trabajar, o le ahorrabas y te comprabas por ahí una ropita de marca, ¿no? Y la gente podía tener la percepción de que tú eras creído, ¿no? Porque yo te digo la realidad y no sé, no puedo generalizar. Yo creo que en ese tiempo ninguno de nosotros hablaba en inglés, ¿no? Simplemente
lo que te gustaba era la música, ¿no? Era la música y la cultura, ¿no? O sea, tú veías y decías, oh, hacen esto. Y a lo mejor a los demás crews, pues lo veían como raro, ¿no? Porque eso no era de México, aunque tampoco las otras corrientes musicales, ¿no? Pero te estigmatizaban o estigmatizábamos a DFK porque pues se creían mucho, ¿no? Se vestían diferente, o como tú lo mencionas, son de varo. El sobrenombre que tú dices de Kings no lo da el crew, lo dan los demás crews. O sea, los otros crews son los que dicen, son los DF Kings porque se creen mucho, pero la realidad pues no era esa. Obviamente tenías que tener, pues sí, talento para poder aspirar a ser parte de gente que veías bien talentosa, ¿no? Pero yo creo que Kings más que nada se dio ese nombre no por cuestión del bar o por cuestión del fetiche de lo que están diciendo, sino por cuestión de quienes formaron parte del grupo, güey, ¿no? O sea, grafiteros grandes, güey, ahorita cantantes, güey, muy cabrones, güey, productores muy chingones, güey. A eso es a lo que se refería, yo creo, la banda de Kings, güey, ¿no? Pues es que yo creo que en ese sentido, como tú dices, lo que íbamos haciendo cada vez mitificaba más al club. Claro. O sea, y cada vez ibas generando una jerarquía, ibas generando un estatus. O sea, creo que eso, yo creo ahorita te lo pueden explicar muy bien ahí Pastrano, Edwan, que ya se juntaron para hacer. Pero antes de esas fiestas como establecidas, había reventones. Qué lástima que no vino Vicente. Festejábamos nuestros cumpleaños. Entonces, la banda sabía que había un reventón de hip hop. O sea, no una fiesta establecida, sino una fiesta de un cumpleaños y caía todo mundo. O sea, aunque no fueran del crew, eso fue como a ver. O sea, las fiestas eran por sus cumpleaños. Empezaron así. Empezaron así. Empezamos a buscar o hacer nuestro propio espacio con nuestra propia música, con lo que nos gustaba, porque como lo mencionaron hace rato, íbamos a fiestas y no había música que nos gustaba. Claro. ¿No? Entonces dijimos, ¿por qué no celebrar nuestros cumpleaños o hacer nuestras reuniones con lo que nos gusta? Y así empezamos con reuniones que se hicieron fiestas, que de repente, oye, ¿puedo invitar a un amigo? Pues, tráetelo. Llegaban que el amigo con el amigo. Empezó a llegar gente, empezaron a llegar b-boys de otros lugares. Pero era otra época muy distinta, obviamente, a la de ahorita, porque en esa época compartías, no había broncas, no había ningún tipo de problemas en las fiestas. Te la pasabas súper bien, ¿no? Que ya veías a los b-boys bailando con nuestros b-boys, se hacían pequeñas batallas, ¿no? Pero, ajá. Llegaban los Latin Kings a nuestras fiestas, que fueron de los primeros que empezamos a invitar a nuestras fiestas. Empezaban a rapear Jacob, Julio de King, Gente. Ahí empezaba así el cotorreo con las fiestas. Ya me escuché muy ruco con el cotorreo, pero ya se fue creciendo. De ahí nos íbamos al antro, ¿no? De hecho, y fue así, básicamente fue así, y como empezamos con las fiestas, fue creciendo y hasta que empezamos con otras cosas que, bueno. Sí, yo creo que fue del cumpleaños, de los reventones de festejarnos a nosotros, a festejar nuestro primer aniversario como crew. O sea, eso creo que también brincó de una cosa a la otra, ¿no? Entonces, cuando se festeja un aniversario, pues se hace un reventón pues ya más establecido, más organizado y con otra cara, ¿no? Con otra visión. Perdón. Es como para nada más tratar de sintetizar, porque es muy grande, ¿no? O sea, lo que hablan de fiestas, yo quisiera que los pioneros mencionaran, ¿no? Como las fiestas que marcaron un hito o un parteaguas en la zona, ¿no? Porque yo podría decir Chente, ¿no? O sea, Chente no tuvo la oportunidad de venir y en su casa se hacían fiestas y pues a lo mejor tú escuchabas la música 10 cuadras, que yo vivía lejos donde él vivía, y decías, pues vamos a escuchar, ¿no? Yo no era parte del juego, escuchaba. Pero de repente también hubo un espacio donde les dieron para
para pintar unos muros enormes sobre Santana, que es famosísimo el Sopescali en ese tiempo. Okay. Y eso marcó una época para cualquier grafitero de la zona, ¿no? No quiero decir el sur, no sé si marcó historia para ellos, pero indudablemente eso, para los que vivimos en la zona, marcó una época, porque fue como de los primeros grandes murales que vimos elaborados con una técnica muy limpia, muy bien hecha, ¿no? Y estaban enormes. Entonces ese lugar se vuelve como también algo de DFK, de referencia, porque yo recuerdo que se hace una fiesta dentro de Sopescali, ¿no? Y ahí ya había graffiti afuera, y en la fiesta ya había gente cantando, había gente bailando, pero yo fui partícipe porque estuve como invitado. Me gustaría que los que estuvieron ahí organizando lo hablaran, porque primero se empezó por fiestas como tal. Hubo otras antes de, pero sí, Sopescali fue muy importante para nosotros, precisamente por eso, porque marcó una época y nos proyectó como crew, ¿no? En otro sentido. Y esta fiesta que organizamos, la primera, fue porque conocíamos al señor que nos prestaba su muro, el dueño del Sopescali. Le pedimos el muro para pintar y sí, con todo gusto, nunca nos dijo no. A la primera que le pedimos la barda, adelante, pinten. Ya con el paso del tiempo tuvimos más confianza con el señor y dijimos, ¿por qué no organizamos una fiesta aquí? Señor, ¿nos permite pasar a su local para conocer el espacio? Sí, ¿como para qué? Es que nos interesa hacer una fiesta aquí. Si usted lo permite, si no lo permite, réntenos el lugar. No se los rento, se los presto, nada más que cuidan las instalaciones, se los encargo y yo voy a vender lo mío. Sí, obvio. Y empezamos ahí con una de las fiestecitas, de tantas, en Sopescali. No podemos entrar al terreno de ya las fiestas ya, digamos, masivas, por así decirlo, sin mencionar la primera que se hizo oficial. Yo creo que es la primera oficial de hip hop en el sur, que fue la de Xochimilco. No recuerdo cómo se llama el lugar de eso, ahorita que nos cuente mejor Smirk, pero realmente creo que la primera fiesta oficial ya de hip hop, donde incluso ahí ya fue Magisterio, ya fue, o sea, otra banda ya a tocar y a rapear, fue esa, y fue enorme porque fue en un gran salón de fiestas. Entonces, de las fiestitas que hacíamos en casa, que de pronto fue creciendo y creciendo y creciendo, que no eran planeadas, ¿no? O sea, era como, quiero hacer mi fiesta por cumpleaños, como ya dijeron, fue creciendo, conocimos más gente y de pronto ya hacía falta espacio. Entonces, se organiza esa primera fiesta en Xochimilco. Entonces, a mí sí me gustaría que Smirk nos contaran, porque de esa se acuerda un poco más él, porque llevó el control Smirk con Magma, que también ya es un hermano que ya se nos adelantó, y ellos controlaron toda esa organización. ¿Cómo se llamaba Smirk? Bueno, el lugar sí, creí que estabas hablando de la de Secoy, pero la otra, la que dices con Magma, era en la casa del tío Sam. Se llamaba así el lugar. Sí, estuvo algo chistosa esa fiesta. Pero sí, fue ahí donde empezó a llegar gente que no esperábamos. Empezó a llegar mucha gente y todo salió muy bien en esa fiesta. Todo estuvo en ese tiempo se daban las primeras manifestaciones de hip hop en las fiestas. Ajá, yo recuerdo muy bien cómo llegaban a los eventos, a lo que se hacía en ese tiempo. Del oriente llegaba el Petate Funky, ¿no? Con el Big Metra, ¿no? Llegaba a cantar y nosotros con nuestro estilo a darle con ellos, ¿no? Recuerdo también cómo llegaba Jimbo, Malik, ¿no? Y también a darle, ¿no? Aldo, Speedy en ese tiempo, ahorita Boca Floja, ¿no? Llegaban también a aventar la batalla del MC, ¿no? Las manifestaciones eran muy buenas porque por ahí también conocimos a Aquilamar, ¿no? También llegaba con él cuando era Lifestyle, ¿no? En ese tiempo llegaban Crew de FK contra Lifestyle, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Sí, JR, ¿no? JR, Jonathan Rojas. Bueno, Johnny lo conocimos antes con Latin Kings. Primero llegaron con Latin Kings. Ajá. Y ya después era así el tiro, ¿no? En la fiesta de aventarse unas rimas. Que posteriormente de esas fiestas empezamos a grabar en instrumentales de otros artistas. Porque fue la evolución
de empezar a hacer fiestas a grabar a un cassette con instrumentales de diferentes grupos, ¿no? Eso es algo que sin duda en la Ciudad de México, en el sur, no había nada. Creo que era 96. Estamos hablando, no, es como 96, sí, 94, del 94 al 96, más o menos. ¿Cómo deciden de FK o los que son MCs, cómo deciden hacer su disco? ¿Cómo deciden y si hacemos nuestras pistas, si hacemos nuestra música, si... Pues empezamos grabando así, de esa forma, en cassettes, y después, bueno, se empezó a evolucionar a hacer producciones propias, aquí con Jonathan. En algún momento, de repente nos conocíamos, nos juntamos, y hasta decidimos hacer un grupo, ¿no? Y con eso grabamos primero muchos demos en cassette, bueno, un par de demos en cassettes, y ya salió después un álbum, ¿no? Que ya era como Cabezas Muertas. Ok. Sí, fue como... O sea, yo antes tocaba en un grupo de hardcore. Cuando los conocí a ellos, digo, yo me movía entre el sur y Nesa y Panty. Era como... O sea, mi escuela es sur, Panty, totalmente. Pero yo cuando, o sea, al tener contacto con esta gente de Panty, de Nesa, oía sus tampoco había tanto, o sea, me acuerdo de Sociedad Café, por ejemplo, nada más. Y oía sus letras y decía, chango, pues la neta es que a mí no me prenden porque pues, no me identifico, ¿no? Sí, la violencia y todo este pedul, pero pues no está padre. Y de repente llegabas con estos vatos que te decían cosas de ser un MC. Y dices, chinga, pues ¿qué es ser un MC, no? ¿Qué es esto que Jacob decía que él era fresco y cosas así que decías, no manches, porque esta banda tiene como ese pensamiento positivo, mientras estos otros, yo sé que las circunstancias son otras y es más feo, valga la referencia, pero sí son más duras sus cosas, pero también puede ser positivo, ¿no? A pesar de que pues, está feo el asunto, puede ser positivo. Y esta banda no, y pues qué raro, era un choque ahí como muy raro de estos güeyes, ese estilo fresco está bien chido, yo quiero hacer esto. Entonces, mi otro proyecto terminó porque ya también todo el mundo quería hacer otras cosas. Y fue cuando yo le dije a Jacob, pues, güey, vamos a hacer algo. En ese tiempo terminé la escuela y mi mamá me regaló una caja de ritmos, un Zoom, güey. O sea, era lo más pitero de lo más pitero. Y ahí empecé a hacer como mis primeros beats. Y decía, pues eso está chido. Y ya fue como que le dije a Jacob, me dijo, sí, güey, vamos a hacerlo. Y lo empezamos a trabajar. Y ya sacamos un par de casetcitos que por ahí anduvieron. Y ya, y como soy DJ, o sea, para mí lo fundamental es un vinil. O sea, yo dije, güey, lo primero que haga tiene que ser en vinil. Y lo hicimos en vinil. ¿Cómo te volviste DJ? Cagadamente es algo bien chistoso y tiene que ver con las fiestas de Sopescali. Por ejemplo, ya había DJs que pinchaban house, rap y todo este pedo de CMC Music Factory, Snap, Black Box, toda esta gente, ¿no? Pero era house rap y era lo que veíamos en A Todo Dar, que era como era el top, todo el mundo que salía en A Todo Dar ya, pero a nosotros nos causaba cierta rispidez ver a esa banda de A Todo Dar aquí, porque decían A Todo Dar era más b-boy, ¿no? Era más acá de... Sí, pero más pero por el tipo de música, ¿no? Como dance, ¿no? Era más dance, ¿no? Sí, era más dance. Era más dance. Bueno, house dance, es que era rap house. Pero era esa generación de DJs que el Bart y que tocaban house, pero también les gustaba el rap, o sea, como que sí traían cositas que, o sea, dentro del house y metían scratches. Pero no era, o sea, no era tan profundo, güey. Y bueno, volviendo, en la primera, o sea, yo ya tenía como esta opción de querer ser DJ, y cuando fui a una fiesta tocó el Clon, que no era muy bueno haciendo cuts, hay que decirlo, pero la neta pinchó música bien perra, güey. O sea, hip hop, chingón, Artifacts, Matt Skills, Rumpelstiltskin. Puta, dices, güey, esto está bien chingón, ¿sabes? No mames, esos vatos pues le dan chido al house rap, pero
no está chido. Y aquí ya fue cuando dije, no, la neta es lo que yo quiero hacer, o sea, a raíz de ver al clon de que estaba pinchando o sea, hip hop chingón, güey. Que era también lo que diferenciaba un poco a esta banda, güey. O sea, todo la periferia escuchaba a Like the Shade of Brown, Aslan Nation, Mexicans. Y acá tú llegabas a las fiestas de esta banda y ponían a Mad Skills, ponían a Company Flow, ponían a los Artifacts, puta, güey. Entonces era como, güey, sí, se veía pues estos güeyes diferencia. tienen la crema, ¿no? O sea, la neta, güey. Y no es mal pedo, pero sí, como que la demás banda se contraía mucho en escuchar el rap chicano, que a mí me gusta y creo que a todos nos gusta, porque muchas cosas empezamos escuchando rap chicano, güey. Pero también tenían esa opción de que te daban todo lo que estaba saliendo de Nueva York. Aparte, también ellos se vestían al estilo de Nueva York, ¿no? O sea, la banda de allá de Dickies, Pendles y bandanas. Sí, como ese más chicanón el pedo, güey. Ajá, y ellos no, ellos ya traían que el Fubu, que la Woo Weird, que colores muy vivos, que en ese tiempo era como lo que rifaba en Nueva York, ¿no? Entonces era como verdaderamente un choque ver lo que estos de este lado estaban haciendo y lo que se estaba haciendo en otro lado. Y de hecho, si tú oyes la música que se escuchaba de la periferia, era rap chicano. O sea, yo me acuerdo que en esa había una disco que se llamaba El Eclipse, donde hacían fiestas de rap. Y en Aragón, que alguna vez vi a Jason allá, sí, en la Bunny Bunny. Bunny Bunny. La famoso Bunny Bunny Bunny. Ajá, Bunny Bunny. okay, pero, o sea, no había DJs, o sea, no había un DJ. Y era poner el disco de los Mexicans entero, güey. Entero 2 veces, güey. O sea, mínimo. O sea, sí era como, Dando vueltas, ajá, güey. Te digo que acá tú ibas a las fiestas de la casa del Chente y Big Pun, Tupac, Nas, todo este pedo del East Coast que estaba, ellos ya lo tenían, o sea, ya lo estaban dando. Entonces era como bien, bien diferente, güey. ¿Cómo los conseguías, Juan? Pues ahí era, te digo, prestarnos el material, la música, compartirla, pero sí, éramos muy celosos. Con revistas, con cassettes, discos, era el celo de, así como te lo doy, me lo regresas. ¿Quién era el que hacía el examen? El examen para yo creo que bueno, yo creo que Pastra era muy Edwan. Yo creo que Edwan, bueno, ellos ahorita te platicarán. Yo creo que ahí Edwan tenía una biblioteca, ¿no? Al igual que Alejandro, tenían una biblioteca. O sea, Edwan, en ese sentido, Edwan hablaba muy bien inglés y básicamente era como un gurú de a ver qué dice, a ver dime, ¿no? Y estar enterado de ya salió este material, ya salió este otro material, o sea, yo creo que ahí sí Edwan es muy fundamentalmente, o sea, es muy fundamental en el crew, porque era un gurú en ese sentido de aventarse toda la source y leerse toda la vibe y ver qué estaba en ese momento, ¿no? Y de compartirlo con nosotros en el puente, ¿no? O sea, de llegar y decir, no, es que esto dice, y dice esto. Aunque ya salió este disco, bueno. A ver, Edward, cuéntanos un poco, Edward, esa pinche experiencia de estar en el Sambors esperando la Source. O peleándose. Peleando esas 2 revistas que llegaban al Sambors. Se quedaba a dormir. Las escondía. Se quedaba a dormir. Sí, no, aparte, sí, a ver, Edward, ¿cómo está eso? Pues es que la verdad es que a mí cuando escuché por primera vez el rap, me prendió, ¿no? Era una música completamente diferente a la que se escuchaba en el Distrito Federal. Y la verdad, me gustaba, porque no te voy a decir, ay, nunca me gustó la cumbia, la salsa y todo lo demás que es un referente del Distrito Federal, ¿no? Pero no me llenaba, la verdad. Yo sentía que mi camino estaba por otro lado, ¿no? Y no sabía por dónde, entonces le experimenté con el house, con el acid house, y de repente escuchando mezclas en la noche en WFM, de repente soltaban una rola de rap y yo decía, eso está chido, ¿no? Y escuchaba scratches y decía, órale, eso no lo tienen los demás, ¿no? Y escuchaba que estos cuates no cantaban, hablaban, ¿no? Rapeaban. Y yo decía, esto es diferente, ¿no? Es diferente, no es lo que he escuchado hasta ahorita. Y
pues me di a la tarea de buscar y de preguntar, y por ahí me enteré que a esa música le llamaban rap, y empecé a ir a los tianguis a buscar rap. Yo llegaba con los cuates que vendían cassettes piratas, ¿no? En ese tiempo, que traían, por ejemplo, mezclas o de algún grupito, cosas así por el estilo. Oye, ¿no tienes algo de rap? Y se me quedaban viendo así como, pues, no sé, ¿qué es un grupo? ¿Qué es eso, no? Entonces, ¿Eso qué es un grupo? sí, sí, sí. Y entonces yo tenía que explicarles a los señores, mira, el rap es una onda así, y hablan, y no, pues se me quedaban viendo así como diciendo, este vato, ¿qué onda, no? No, pues vamos a ver si te conseguimos algo y date una vuelta en una semana. Pero yo no quiero ser el único. Pienso que también los que están aquí, algunos de ellos y otras personas, también andaban más o menos en el mismo rollo, y se empezó a hacer la demanda, se empezó alguien empezó a decir, no, pues yo creo que pues esto del rap va a ser la onda ahora, porque pues hay varios que lo están pidiendo. Entonces alguien se animó y empezó a pedir los cassettes, y eran cassettes piratas, porque eso fue lo primero que llegó, no llegaban los originales. Está bien chingón eso de, oye, ese rap, ¿qué es un grupo? ¿Qué chingados sea, no? O sea, ve qué tanto pinches inicios que lo que platicábamos, que no había, güey, ¿no? Puso MBS Multivisión. Ok. Y había MTV, y en MTV pues estaba el programa de Yo MTV Raps. Entonces yo ahí fue donde me empecé a nutrir. Yo me la pasaba escuchando la música ahí, esperaba el programa, y generalmente eran en las noches, ¿no? Me desvelaba grabando los videos en beta o en VHS. Y entonces cuando de repente escuchaba ya una rola en el radio, o escuchaba una rola en algún otro lugar, ya tenía un referente y decía, es este grupo porque ya los escuché, y casi todos dicen lo mismo, ¿no? Y ya agarré y dije, pues bueno, está bien. Y empecé a buscar en otros lugares, y empezaron a llegar, y así de repente ya se empezó a inundar el mercado de gente que empezó a traer rap, y llegabas al Tower Records o llegabas a Mix Up y encontrabas música, ¿no? La verdad, aquí pues ninguno de nosotros es gente como de mucho recurso económico, entonces tenías que juntar tu dinerito para comprarte un cassette o para comprarte un CD, y pues por eso los cuidabas mucho, porque decías, pues esto me costó trabajo, aparte yo sé que nadie lo tiene, entonces si se lo voy a prestar a alguien es porque realmente lo va a apreciar, y pues también lo voy a querer de regreso. Entonces yo lo que hacía muchas veces era grabar cintas, y esas se las prestaba a alguien, ya sabía que si no me la regresaban, por lo menos me quedaba con mi original o con mi copia, ¿sí? Claro. Para que no hubiera problema. Pero era como que parte del proceso, ¿no? Era parte del proceso. Y ya para más adelante, cuando empezamos a tener un poquito más de conocimiento de todo, pues veíamos que había mixtapes, y que había raperos ya consolidados en Estados Unidos que pisaban las pistas de otros raperos, y se escuchaba muy bien, ¿no? Escuchabas el flow, escuchabas la técnica, escuchabas todo eso, y decías, hey, o sea, esa es la forma de comenzar con todo esto del rap. Entonces, como dice Jacob, empezamos a intentar hacer nuestras rimas sobre las pistas que encontrábamos instrumentales en los cassettes, y entonces grabábamos en una grabadora, usábamos los audífonos como micrófonos, y ahí nos poníamos a rapear, y de repente salían 2 o 3 cosas, y pues la verdad, lo primero que hacíamos pues estaba muy malo, ¿no? Pero nadie más lo hacía, y pues decíamos, órale pues, vamos a seguirle dando, y así hubo gente que sí tuvo un poco más de habilidad, y que se fue consolidando y empezó haciendo cosas. Por ejemplo, Tibu, que está aquí, no me va a dejar mentir, él empezó también a experimentar con la cuestión de la producción, al mismo tiempo que yo creo que Johnny, y empezaron a buscar programas. Y él estaba, yo me acuerdo que él manejaba el ACID, ¿verdad? Manejaba el ACID, y ahí empezaba a hacer sus pistas a partir de loops. Yes. Yo estaba pues en la universidad, y ya estaba terminando la carrera, yo soy médico. Entonces, cuando regresé del servicio social, fue un año como sabático de no hacer nada. Entonces,
dije, pues, ¿qué me pongo a hacer? Pues no soy bueno rimando porque mis primeras rimas están nefastas y nunca me han gustado. No era tan bueno en el graffiti, aparte no me podía salir a pintar con ellos, a veces salía nada más a echarles aguas. Y bailar, pues sí me gustaba bailar y creo que más o menos bailaba bien, pero pues no, sentía que no era mi elemento, ¿no? Entonces dije, pues yo lo que conozco es música, un montón de música, me gusta un montón este rollo, te conozco de todo, he escuchado de todo tipo de rap, entonces pues voy a intentar a ver si yo puedo hacer también. Y conseguir los programas, conseguir la computadora y me puse a estudiar los programas, empecé a ver cómo se hacían las pistas y toda era producción casera en una computadora. Nunca utilizamos un estudio, nunca utilizamos un MPC. De hecho, yo veía los MPCs y decía, ¿dónde puedo conseguir uno de estos? Y no había, ¿no? Yo ni tenía algo muy parecido a un MPC y la verdad se lo envidiaba. Yo decía, no, eso me gustaría tenerlo yo, ¿no? Pero pues era de él y él era el que lo manejaba y pues yo pues con la computadora ahí, con todo en el teclado, ¿no? Pero así se fue dando y se fueron haciendo las cosas y poco a poco fueron saliendo, ¿no? Pero algo que quiero resaltar es que nosotros, bueno, sobre todo los que rapeaban, ellos sabían que para poder ser bueno en la rapeada tenían que pues pulir sus rimas, buscarse un flow o una forma de rapear que se oyera bien, que se oyera original, que se oyera única, y la pista era lo de menos. Entonces, rapear sobre la pista de alguien más, pues era todo un reto, y el chiste era devastarla, ¿no? Meterle rimas efectivas, que se oyeran bien, y así fue como fueron saliendo las primeras canciones. Y ya después de eso fue que dijimos todos, bueno, pues vamos a intentar hacer algo más original. El Tibu ya lo estaba haciendo, él ya hacía sus pistas y todo lo demás, y yo le seguí después de él. Y me puse ahí a experimentar y empezaron a salir pistas. Agarré todo el material musical que había ahí en mi casa, CDs de mis papás, todo lo que encontraba me ponía a samplearlo. Había noches que me aventaba completas sampleando, nada más sampleando. Y al otro día a escuchar todo lo que se había sampleado y a ver qué se escuchaba bien logrado y a meterle un beat. Tuve que aprender a meterle un beat. Afortunadamente mi papá me hizo aprender algo de música, sé tocar el teclado, aunque ya no lo hago, y eso me ayudó con la cuestión de los tiempos y todo lo demás. Entonces sabía meterle un beat a los sampleos. Y ya de ahí se empezó a hacer la música porque ya teníamos sampleos, ya teníamos los beats y ya tenía los raperos. Entonces fue pues poco a poco, pero consecuente y se fue dando con el tiempo el que los que empezaban a rapear pues ya tenían sus pistas para rapearle y empezó a llegar gente como Aldo, empezó a llegar gente como Johnny, llegó el Twisted, llegó el Tibu también, que él ya hacía sus cosas, pero dijo, a ver, vamos a probar algo diferente, un diferente sabor. Les di unas cuantas pistas. Uno de mis mejores tracks los tienen ellos, que es el de Declaro la Guerra. Y así sucesivamente se fueron haciendo las cosas. Llegó el Pacal, llegó el Colmillo también, en algún momento estuvo ahí rapeando con nosotros. Llegó Malik, también llegó a rapear ahí conmigo. ¿Quién más? Magú Me acuerdo que a veces llegabas a mi casa y había, así como ahorita están ustedes, 10 gentes en la sala esperando su turno para poderse poner en el micrófono. Pues era lo que nos gustaba, ¿no? Era lo que nos gustaba y había tiempo, estabas chavo, no tenías responsabilidades y pues lo único que hacíamos era darle a esto, ¿no? Darle a esto todos los días. Aquí está el Tibu que nos platica un poco. Yo creo que siguen, ¿no? Siguen dándole, siguen pensando, siguen haciéndole. Sí, de hecho sí. ¿No, Tibu? Sí, seguimos dándole todavía. Siempre le hemos dado, nunca paramos. Era una época bien chida esa época porque
solo pensabas en eso, ¿no? Hacías eso todo el día sin ninguna otra preocupación. Te ponías a samplear cualquier cosa, a tratar de meter beats. Después ibas con Edwan, platicabas, te daba consejos, grababas algo, escuchabas lo que los demás estaban haciendo, había como mucho feedback. Era grande, era una experiencia muy padre el estar haciendo rolas, o sea, era como un vicio, güey. Todos estábamos haciendo constantemente todo el tiempo y aprendiéndole y tratando de hacerlas de mejor calidad con lo que se tenía, ¿no? ¿Cómo llega el Tibu a los DFK? ¿Cómo? ¿Cómo llegaste al crew? Uy, pues mira, es una historia un poquito extraña, rara. Me gusta mucho contarla porque una madrugada estaba pintando con mi hermano y otro carnal. Yo venía del norte, casi acababa de llegar a Villacuapa, ahí al lado sur, por donde estaba La Tostada y Tenorios. Y estábamos pintando una madrugada y de cierto lugar salieron unos chavos y empezaron así como pues agarraron a uno de nosotros y le estaban pintando y nos querían pegar y etc., ¿no? Esta noche recuerdo que Edwan, no sé si iba Smirk, el Nene, recuerdo que iba el Nene, no sé quién más iba, eran como 4, ¿no? Salieron de la nada y como que nos hicieron el paro ahí, y esa fue como mi primera vez que los topé, ¿no? De alguna forma fue como para mí encontrar a alguien que pensaba y que tal vez tenía como que similares ideas a lo que yo ya traía de antes, ¿no? Y de ahí pues me invitaron a fiestas, empezamos a conocernos. En las fiestas pues fue la locura para mí, era así como que wow, ver brothers rimar, ver b-boys. O sea, fue algo que en mi vida pensé alguna vez ver, ¿no? Pero pues yo siempre fui como muy inquieto y así fue como conocí a Edwan, como me empecé a involucrar con ellos. Y ¿De qué año hablamos, pa? ¿Eh? ¿De qué año hablamos? Puta, güey. ¿Qué habrá sido? ¿98, Edwan? ¿97? 96, algo así. Por ahí. Yo creo que más para atrás, Tibu. Yo creo que habrá sido. Todavía rapeaba el Kerr, ¿no? En esa época. Todavía rapeaba el Kerr. Y sí, pues era muy chido y yo no entré así como que directamente, ¿no? Siempre tenía mis cosas con Boca Floja o tenía cosas con Sonido Líquido, tenía otras cosas y siempre andaba en varios lados, pero siempre estábamos conviviendo, colaborando, haciendo cosas, ¿no? Éramos del lado sur hasta que era, pero no era, ¿no? O sea, lo representaba igual, pero no tenía la mención de alguna forma, hasta después ya de viejito. Pero, pues fue bien agradable toda esa época, los conciertos grandes que ya después se vinieron haciendo de más hip hop, más cultura, que Pastro organizaba, muchos eventos que de ahí salieron y de ahí pues se unificó muchísimo. Yo creo que una parte muy importante de la escena de hip hop nacional estuvo ahí, ¿no? De ahí salieron muchas semillas y bueno, ¿qué te cuento? Fue increíble. Y así fue como formé parte del DFK, ¿no? Siempre pues estando ahí con ellos. Ciencia trascendente.